Bueno, y mientras tanto la pandemia sigue, y mientras tanto un nuevo esfuerzo y quedarse en casa, y fundamentalmente fuertes restricciones en el transporte, que es donde ha quedado demostrado en el mundo que se dan muchos de los contagios. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria. Buenos días, Sacia, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Bien, buen día, ¿cómo está, Roberto? Bien, ¿por qué no nos cuenta primero, bueno, cómo había sido la evolución de la cantidad de gente que viaja en las últimas semanas, si ustedes notaban un crecimiento? Sí, respecto de lo que fueron los 2 primeros meses, después hubo un crecimiento de usuarios, lógicamente, en el AMBA, principalmente en las 2 líneas que tienen más afluencia de usuarios, que es la línea Roca y la línea Sarmiento, en algunos casos San Martín, pero muy focalizado en lo que son los horarios picos, ¿no? Que es donde nosotros en algún momento hicimos una propuesta justamente de analizar el escalonamiento de similares y salen de sus trabajos en horarios similares también. Y tenemos en la de la estación de quienes realmente pueden circular, tienen el permiso, máxime ahora que solamente pueden usar el servicio público los trabajadores esenciales. Entonces, eso es un punto trascendental, porque una vez que el usuario pasó la sube, atravesó el molinete y está en el andén, el trabajador ferroviario no tiene poder de policía para decir este sube o este no sube, ni tampoco tenemos la forma de controlar. Por eso es muy importante y ahora se ha reforzado en distintos lugares, en distintas estaciones del Gran Buenos Aires, ¿no? Sacia, mi compañero Fernando Siveira le quiere hacer una consulta. Sí. ¿Qué tal, Sacia? Buen día. Bien. Ayer se vieron unas imágenes respecto a lo que pasó en la estación Merlo. Sabemos que se empezó a utilizar esta app en la línea Sarmiento también, ¿no? Para reservar asiento. No sabemos si ahí, bueno, si eso después fue generalizado, fue ahí algún momento donde se hizo algún embotellamiento de pasajeros, y quería además preguntarle cómo funciona esta app, si usted ve que estaba funcionando bien. Sí, la app se probó y funcionó bien en la línea Mitre, lo que es Retiro Tigre. Está bien que la cantidad de usuarios que viaja por el Mitre no es la misma que la de Sarmiento. Se comenzó a utilizar, a probar esta app justamente en el día de ayer en el ferrocarril Sarmiento. Hubo problemas principalmente en Merlo, pero también ese aglutinamiento de usuarios se dio porque justamente en los controles que debían hacerse no había la cantidad de control de los certificados autorizados para poder hacerlo más fluido a lo que es el ingreso del usuario para subir al tren. También detectamos que no mucha gente sí pasó en el Mitre, que se llegó hasta que más del 90% de usuarios utiliza la app. Acá, por ser el primer día, fue muy poca la gente que utilizó la app. Entonces, lógicamente que ese aglutinamiento de gente en el horario pico, como venía diciendo yo anteriormente, y no articulado, que lo que también solicitamos y en algunos lugares se da, articulado con la disponibilidad de micros en los horarios picos y en donde sabemos que hay una demanda fuerte de pasajes, esto es lo que hay que ir puliendo rápidamente. Y en el control hay mucha gente, se de acuerdo a lo que nos decían los compañeros, hay mucha gente que fue a tomar el tren y que no tenía las autorizaciones como trabajador esencial para subir al servicio público. Esto es de todos los días, el tema de trabajar, y también apelando a la responsabilidad del usuario en ese sentido, sabiendo la disponibilidad de trenes que hay, que hoy se están funcionando en los horarios pico, los trenes que igual que si no habría pandemia, pero también sabiendo que la oferta que tiene el sistema ferroviario fuera de la pandemia es poco más de 1/3 de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que en una situación normal, en horario pico, un usuario sentado, 3 parados. Esa es la oferta que tiene en una situación normal. Hoy se está ocupando más o menos entre un 20 y un 25% del ferrocarril, entonces puede haber algunos inconvenientes en los horarios picos, que es lo que se tiene que
trabajar fuertemente en los controles de seguridad y en tener alternativas ante la afluencia fuerte en estas estaciones, como puede ser Merlo. Pero yo considero que si se trabaja fuerte en los controles y realmente suben los trabajadores esenciales, funcionando los trenes, salvo excepciones, vamos a suponer que pasó también en el Sarmiento hace unos días, se activó el protocolo porque hubo un trabajador que tenía síntomas directamente relacionados con la circulación de los trenes, y ahí hubo un atraso en los trenes que hasta el mediodía hubo inconvenientes de circulación, que ahí también donde tenemos que tener la alternativa. Delitos, o también lo que propusimos hace unos días, que ya se dispuso de una dotación de trabajadores de esas especialidades que estén a disposición ante alguna alternativa, un inconveniente que pueda surgir de esta característica, ¿no? O sea que el problema en general en Merlo fue porque usted dice que había poca gente para verificar los controles. ¿Eso fue lo que produjo ese embotellamiento? Hay que reforzar los controles, hay que articular bien, porque con más trabajadores que puedan recepcionar y controlar la app funciona con un teléfono inteligente que tiene el código QR, que también lo toma a través de otro teléfono el trabajador que hace el control, como puede trabajar con un código el que lo solicitó por call center, en ese sentido. Y nosotros detectamos que muchos usuarios que fueron a tomar el tren eran, entre comillas, no dejados pasar justamente porque no tenían la autorización correspondiente, o la app le había dicho que no era trabajador esencial. Entonces, o sea, son varios aspectos que hay que ir trabajando, esperando. Primero, optimizar el sistema, y segundo, a la responsabilidad de la gente, y tercero, a lo que es los refuerzos en la seguridad pública en estas estaciones principalmente. Teniendo en cuenta también, vuelvo a decir, la complementación con los micros y la mucha difusión que hay que dar. Acá la comunicación es muy importante, se hace en las estaciones a través de los micrófonos de las estaciones, de los megáfonos, etcétera, pero la comunicación es fundamental en este sentido, ¿no? Sacia, una preguntita con respecto a esto que usted comentaba recién de los trabajadores. Digo, ¿ustedes están recibiendo los elementos de seguridad y limpieza para poder aplicar el protocolo COVID durante la jornada de trabajo? Nosotros lo exigimos constantemente, donde no tenemos los elementos que corresponden y todo eso, nosotros lo exigimos, y si no, no se realizan las tareas. Y la principal tarea nuestra también es preservar la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Hacemos desinfectar constantemente los lugares de trabajo, como también los trabajadores nuestros hacen la desinfección constante de los trenes y de las formaciones y de cada uno de los lugares donde también van los usuarios. Este es un trabajo en conjunto que se hace todos los días, y que lógicamente ante alguna eventualidad se activan los protocolos correspondientes, y se hacen los hisopados que tengan que hacerse justamente para prevenir el contagio, y para saber de qué casos, cuáles son los casos que estamos detectando y si esto se está ampliando o no, ¿no? Sacia, muchísimas gracias por la comunicación, hasta cualquier momento. No, que tengan buenos días, muchas gracias. Hablábamos con el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia. Les dije que les voy a contar el tema de las silobolsas, ¿no? Sí. Sí, queremos saber. Quedó en suspenso. Queremos preguntar. ¿Usted, Rinco, tiene silobolsas en las eras? No en este momento. ¿Por qué? No, porque toman lugar, es muy difícil. Cuando tenés que desplazar una silobolsa para pasar la aspiradora, por ejemplo, ahora que no hay personal doméstico, es muy complejo. Es muy complejo. Bueno, ahora se lo cuento, ahí venimos. Por favor.